Buenas, espero que todos se encuentren muy bien. Nosotros le vamos a dar una pequeña explicación de lo que es el estudio financiero. Mi equipo está conformado por María Barón, Jordan Guillén, Flor Mendoza y mi persona, Ariana Peña Balbuena. Les vamos a dar una pequeña explicación de lo que es el estudio financiero. Determinación de los costos. ¿Qué son los costos? Es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, que serían los costos unidos. En el presente sería una inversión, en el futuro serían costos futuros y en forma virtual serían costos de oportunidad. Vamos a empezar con los costos de producción. Los costos de producción o costos de operación es el gasto necesario para fabricar un bien o generar un servicio. El costo de producción se divide en 10 costos. Primero tenemos el costo de materia prima, que son los materiales que se utilizan en la elaboración de un producto. Son aquellas materias primas que serán transformadas durante el proceso de producción para dar lugar al producto final. Forman parte de los costos variables. A más unidades producidas, más material utilizado. La materia prima es utilizada principalmente en las empresas industriales, que son las que fabrican el producto. Las empresas comerciales manejan mercancías, son las encargadas de comercializar los productos que ya las empresas industriales han fabricado. Dicha materia debe ser perfectamente identificable y medible para poder determinar tanto el costo final de producto como su composición. Por ejemplo, si una empresa fabrica tornillos y van a producir 50.000 tornillos de 2 pulgadas de cabeza redonda y cada tornillo pesa 6.5 gramos. No se deberá comprar el material exacto para esa cantidad. Siempre hay que tener una merma, ya que cierta cantidad de pieza puede salir defectuosa, ya sea de la cabeza o de la rosca. Por tanto, un buen cálculo en el costo de la materia prima debe tener la merma, como ya les decía, una merma propia de cada proceso. Y para realizar este cálculo correctamente es necesario revisar el balance de materia prima que ya se ha presentado en el estudio técnico. En el caso específico de los tornillos se acepta una merma normal de 1%. Costo de mano de obra. Corresponde al conjunto de gastos que supone el capital humano. Por un lado, nos encontramos con costos variables de mano de obra. A más producción, más necesidad de personal. Esto es mano de obra directa, como por ejemplo los obreros, que están relacionados directamente con el proceso de producción. Y con mano de obra indirecta, que es el personal que no depende directamente de la cantidad que se produce. Por ejemplo, un director o un responsable de calidad. Costo del envase. Conjunto de costos asociados con todas las operaciones de la cadena o ciclo de vida del envase y embalaje. Desde el desarrollo del concepto al producto envase al consumo hasta la disposición del residuo de envase y embalaje. Existen dos tipos de envases. Embalaje primario, que es el que está en contacto inmediato con el artículo y en algunos casos permite su consumo directo, es decir, en este caso el costo del embalaje o embalaje sería solamente el embalaje primario. Y está el embalaje secundario, que es una envoltura externa que agrupa a los paquetes primarios, contribuyendo a su visualización y protección. Para este cálculo es necesario considerar, igual que en los
costos de materia prima una merma y observar si el envase primario ya contiene una etiqueta impresa o es necesaria pegarla, lo cual conllevará a un gasto adicional. Costo de energía eléctrica. El principal gasto por este insumo en una empresa de manufactura se debe a los motores eléctricos que se utilizan en el proceso. Para su cálculo se toma en cuenta la capacidad de cada uno de los motores que intervienen en las operaciones del proceso y el tiempo que permanecen en operación por día. Costos de agua. Es un insumo importante en algunos tipos de procesos productivos. Lo mínimo a considerar en el consumo son 150 litros por trabajador. Esto va a depender de la reglamentación del Ministerio del Trabajo. Combustible. Se considera cualquier tipo de combustible que se utilice en el proceso, tal como gas, diésel, gasolina, etc. En general se calcula como un rubro por separado, debido a que en algunos procesos productivos el consumo de combustible puede ser muy elevado. Por ejemplo, hay maquinarias que trabajan con diésel. Entonces aquí hay que estar pendiente porque sí va a ser un poquito elevado el costo por los combustibles. Control de calidad. Son todos aquellos costos destinados por la empresa para alcanzar la calidad requerida en un producto o servicio, previniendo, evitando o detectando errores, para alcanzar parámetros de excelencia. Implica la utilización de técnicas administrativas encaminadas a la utilización adecuada de los recursos disponibles, la cuantificación de esfuerzos y el aprovechamiento de las áreas de oportunidad. Los costos de calidad surgen debido a la baja calidad que pudiera existir, por lo que se encuentran ligados a la identificación, creación, prevención y reparación de defectos. Cuando los promotores del proyecto no deciden tener un departamento de control de calidad dentro de la empresa, entonces deberán contratar un servicio externo que realice tales pruebas y lleve a cabo esta función cotidianamente. Es importante tener un control de calidad para que nuestro producto o servicio sea de agrado para el consumidor. Mantenimiento. Los costos de mantenimiento son aquellos relacionados con la observación y restauración de los bienes de un individuo o una empresa. Por ejemplo, aquí en los costos de mantenimiento, el mantenimiento de la maquinaria, el mantenimiento del equipo de oficina, las computadoras, etc. Gastos de depreciación, desgastes o pérdida de valor a que están expuestos los activos fijos, originados por el uso en el transcurso del tiempo o la acción de elementos naturales. Otros costos. Ya hemos mencionado los principales costos relacionados con los costos de producción, pero no son todos los costos que se originan en esta área. También existen costos por detergentes, por refrigerantes, por uniformes de trabajo, los dispositivos de protección que serían los EPP, etc. Su importe es tan pequeño que con los demás costos, en relación con los demás costos, que tal vez no vale la pena determinarlos detalladamente, pero sí son sumamente importantes. Costos de administración. Los costos de administración son aquellos gastos que han sido contraídos durante el control y la dirección de una empresa y que son necesarios para realizar trámites y movimientos internos. Algunos ejemplos de este tipo de costo son los honorarios de la auditoría y la contabilidad, los gastos de crédito, los gastos de oficinas, las nóminas, los materiales de oficinas, los salarios de los altos ejecutivos y responsables, entre otros. Costo de venta, o también llamado costos de marketing.
Un gasto de marketing es una cantidad de dinero que la empresa gasta o invierte en marketing. Los gastos de mercadeo son una consideración importante para todas las empresas, porque el marketing es una función comercial principal que crea un cliente para el negocio. Abarca, entre otras muchas cosas, actividades, la investigación y el desarrollo de nuevos mercados o de nuevos productos adaptados a los gustos y necesidades de los consumidores. El estudio de la estratificación del mercado, las cuotas y el porcentaje de participación de la competencia en el mercado, la ecuación de la publicidad que realiza la empresa, las tendencias de las ventas, etc. Como se observa en este departamento de mercadotecnia, no consta solo de un gerente, de una secretaria, de vendedores, de choferes, etc., sino también de personal altamente capacitado y especializado. La función de ellos no es precisamente vender, o sea, es mercadeo, hay que tener estrategias para el mercadeo. La magnitud del costo de venta dependerá tanto del tamaño de la empresa como el tipo de actividades que los promotores del proyecto quieran que desarrolle este departamento. Costos de financiamiento. Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos en préstamo. Los costos financieros son aquellos que provienen de la remuneración a terceros por el uso de recursos ajenos. En otras palabras, son los costos que se derivan de contratar productos o servicios. Por ejemplo, los intereses de préstamo, las comisiones bancarias, intereses de mora, entre otros. A continuación, los dejo con mi compañera María. Muchas gracias. Mi nombre es Jordan Guillén y continuaré con el siguiente punto, el cual es el capital de trabajo. El capital de trabajo es el capital con que se debe contar para empezar a trabajar en la empresa, el cual se puede contemplar desde dos puntos, desde una parte aritmética y una parte práctica. La parte aritmética está compuesta por el activo circulante y un pasivo circulante, y el práctico por el capital adicional, el cual, cabe de recalcar, es muy distinto a la inversión en activos fijos y diferidos. Dentro de la parte aritmética tenemos el activo circulante, el cual se divide en 3 puntos: valores de inversión, inventario y cuentas por cobrar. Los valores de inversión es el efectivo que siempre debe tener la empresa para afrontar no solo los gastos cotidianos, sino también los previstos. Pero esto no significa que la empresa deba tener el dinero de efectivo de una manera ociosa. Por lo tanto, es recomendable invertir el dinero a plazos muy cortos y elevar su rendimiento, a tales que el dinero esté disponible en la fecha y en las cantidades necesarias, pero ganando siempre un interés. Esto puede aplicar a colocarlo a tasas de interés dentro de entidades bancarias, los cuales le den rendimientos a corto plazo. Existen varios modelos para calcular el dinero que se debe tener disponible y justo al momento de utilizarlo, como es por ejemplo el modelo de Baumol, el cual es la programación exacta de las fechas y de las necesidades del dinero en efectivo, más una cantidad extra como seguridad o soporte. Cuando arranca una operación de una empresa, la cantidad de efectivo debe tener y ser suficiente para cubrir todos los gastos de producción y administrativos. El inventario. Presentar un modelo que ayude a evaluar y determinar de una manera aproximada cuál sería la inversión en inventarios que tendría que hacer los promotores del proyecto al iniciar las operaciones de la empresa, el cual es llamado el lote económico, encontrado en el equilibrio entre los costos de aumento y los que disminuyen al incrementarse la cantidad del inventario. Como pueden observar en la lámina, hay una fórmula en cómo se calcula el lote económico, el cual está representado por LE, que significa la cantidad óptima que será adquirida cada vez que se compre materia prima. Tenemos el F, el cual significa costos fijos
de colocar y recibir una orden de compra. La letra U, la cual significa consumo anual en las entidades de materias primas, que se pueden ser en litros, kilogramos, toneladas, onzas, gramos, entre otros. Tenemos la C, que significa los costos para mantener el inventario, expresados como la tasa de rendimiento que producirá el dinero de una inversión distinta a la inversión de compra de inventario. Y por último tenemos la P, que es el precio de compra unitario. Falta considerar el stock de seguridad y las situaciones inesperadas que puedan surgir. Esto nos lleva a que esta fórmula solamente se calcula de una manera óptima de que todo se encuentra bien y que todo está en su mayor rendimiento. Luego tenemos las cuentas por cobrar. Este rubro se refiere a que cuando una empresa inicia sus operaciones, normalmente dará crédito en las ventas y en sus primeros productos, permitiendo calcular el periodo promedio en que la empresa recupera el capital. La fórmula contable es la siguiente, que son cuentas por cobrar va a ser igual a las ventas anuales dividido entre 365 días por el PPR, lo cual el PPR es el periodo promedio de recuperación. Luego tenemos el pasivo circulante. Debemos mencionar que se trata de aquella parte de los pasivos donde se engloban las deudas a corto plazo, o también conocido como los pasivos corrientes. Pero estas pueden también financiarse parcialmente de las operaciones para cubrir una parte de la inversión necesaria en el capital de trabajo. En práctica, se ha visto que un criterio apropiado para el cálculo es basarse en el valor de la tasa circulante, definida como tasa circulante o TC, va a ser igual al activo circulante dividido entre el pasivo circulante. El promedio industrial de la tasa circulante es de 2,5. La práctica conservadora y varios autores aconsejan que si disminuye el valor de la tasa circulante por debajo de 1, la empresa correrá un grave riesgo de no poder pagar sus deudas a corto plazo. Y si la tasa circulante es superior a 2,5, entonces la empresa está dejando de utilizar un recurso valioso como lo es el financiamiento. Y para la evaluación de proyectos es aconsejable asignar una tasa circulante mayor a 3. Aunque el poder de práctica del proyecto dependerá de otras deudas a corto y a largo plazo que adquiera la empresa como tal. En el siguiente punto tenemos el punto de equilibrio, lo cual ya hemos visto a lo largo de la carrera, más que todo en producción 1, lo cual es el nivel de producción en que los ingresos por venta son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y las variables. Y he de mencionar que esta no es una técnica para evaluar la rentabilidad de una inversión. El punto de equilibrio se puede calcular tanto de una forma matemática como de una forma gráfica. Dentro de la forma matemática tenemos la primera fórmula es los ingresos igualan a los costos totales. De igual manera, el segundo paso tenemos que los costos variables siempre son un porcentaje constante de las ventas. Entonces, el punto de equilibrio se define matemáticamente como el punto de equilibrio, que es el volumen de ventas, va a ser igual a los costos fijos totales divididos entre los costos variables totales dividido entre el volumen de venta. Estos datos se consiguen con anterioridad ya calculados. Y de una forma más gráfica se observa cómo se llega al punto de equilibrio entre los ingresos y los costos totales, teniendo el beneficio neto. El estado de resultado es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto. El estado de resultado es un cuadro que
sintetiza la información que se ha obtenido a lo largo del proyecto. Por lo tanto, está constituido de la siguiente manera. Tenemos que comienza con los ingresos, los cuales son el precio de la venta multiplicado por el número de unidades vendidas, menos los costos de producción, van a ser igual a la utilidad marginal. Luego tenemos los costos administrativos menos los costos de venta, y los costos financieros nos van a dar la utilidad bruta. Luego menos el impuesto sobre la renta, el cual varía dependiendo en el país que se encuentren, menos la utilidad trabajadora, dándonos la utilidad neta, más la depreciación, menos el pago a principal, que es las formas y maneras de financiamiento que tenemos, y para darnos el total del flujo neto de efectivo. Recalcando que toda esta información ya se encuentra previamente calculada y establecida. Lo único que se debe hacer es ingresarlos y realizar los cálculos. De igual manera, el objetivo del estado de resultados es medir los logros alcanzados y los esfuerzos desarrollados por la empresa durante el periodo que se presenta, y en combinación con los otros estados financieros básicos, podrá evaluar la rentabilidad del proyecto, estimar la potencial del crédito, estimar la cantidad, el tiempo y la incertidumbre de un flujo de efectivo, evaluar el desempeño del proyecto o de la empresa, medir riesgos y repartir dividendos. Buenas, mi nombre es María Barón y les voy a explicar sobre la inversión total inicial. Vamos primero con qué es la inversión inicial. Es la que comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones del proyecto, con excepción del capital de trabajo que se explicará después. El activo fijo o tangible es lo que se toca o son los bienes o propiedades que posee la empresa. Es básicamente la suma del valor de todos los activos de la planta, como por ejemplo terrenos, edificios, maquinaria, equipos, mobiliario. Esto puede variar dependiendo del tipo de proyecto que se quiera realizar, como por ejemplo computadoras, insumos de oficina, máquinas especializadas para la realización del proceso productivo, entre otras. Como también están los vehículos de transporte, las herramientas y otros. La empresa no puede desprenderse fácilmente de estos activos fijos sin que se ocasione problemas en sus actividades productivas, ya que son esenciales. El activo intangible o diferidos son aquellos bienes o propiedades de la empresa necesarios para su funcionamiento y que incluye patentes de invención, marcas, diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia técnica o transferencias de tecnología, gastos preoperativos de instalación y puesta en marcha, contratos de servicio como lo son luz, teléfono, internet, agua y servicios notariales. También entra en la capacitación necesaria para el equipo de trabajo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el cronograma de inversión. Un cronograma es la representación gráfica donde se detallan las funciones y actividades que se planifican para realizar un proyecto en un tiempo determinado. Se representa mediante el uso de diagramas. El cronograma de inversión se elabora para identificar el periodo en que se ejecuta parte o toda la inversión, de tal forma que los recursos no queden inmovilizados innecesariamente en los periodos previstos. En tal sentido, se debe identificar el cronograma de la etapa preoperativa y de la etapa operativa. Hay diferentes formas de hacer la presentación de los cronogramas. Una de ellas es por medio del diagrama de Gantt. Por lo tanto, para su realización tienen que especificar las actividades o tareas que se realizarán, también su secuencia, quién está a cargo de las mismas y su duración en unidades de tiempo. En una secuencia detallada y cronológica de las actividades
que se van a ejecutar para alcanzar los resultados programados. Se simboliza mediante un cuadro de filas y columnas. Dentro de las filas y columnas registramos las actividades de manera detallada y cronológica. Bueno, ahora un ejemplo donde podemos ver este cuadro de cronograma de actividades, donde se especifica la descripción de las inversiones como adquisición del terreno, adquisición de la maquinaria, instalaciones, montaje de la maquinaria y equipos, materiales e insumos, instalación y puesta en marcha, como otros, y se especifica en 6 meses. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo del cronograma de inversiones que también está expresado en 6 meses, tiene las mismas descripciones de la maquinaria, de el montaje de esa maquinaria, de las instalaciones y tiene los costos de cada una de ellas. Y por supuesto se debe calcular el total por cada mes de esos costos. Bueno, ahora vamos a explicar la depreciación. La finalidad de la depreciación es dejar en el valor real los activos que posee una empresa, ya que los mismos se van desgastando por el paso del tiempo, por el mal uso, a la vez que se va registrando el gasto por ese uso. Se va obteniendo una reserva con la finalidad de reponer dichos bienes al finalizar la vida útil. El método empleado para su cálculo es el llamado método de línea recta, que implica el uso de las tasas de depreciación y amortización de activos designadas por la Ley de Impuestos sobre la Renta, que se aplicará a los activos fijos y diferidos de un proyecto. Un ejemplo de ellos es una pizzería que compra una motocicleta para distribuir sus productos por un valor de 40.000. Tiene una vida útil de 5 años y un valor residual de 1.000. Aquí podemos ver la fórmula donde nos dice que debemos restarle a ese costo el valor residual y dividirlo entre la vida útil en años, la cual nos da un resultado de 8.000 anual. Con este método también se puede aplicar la tasa de depreciación, que en este caso sería un 20% anual de depreciación. Nos debemos fijar en base a la Ley de Impuestos sobre la Renta, ya que la tasa de depreciación aplicada a cada partida corresponde al porcentaje máximo autorizado al que se puede depreciar activos fijos, o si la compra de alguna maquinaria en algunas ocasiones especifica también la vida útil de la máquina. Por lo tanto, la resta de ese costo menos el valor residual nos da un monto de 40.000. Ese 40.000 lo vamos a multiplicar por el 20% de la depreciación. Por lo tanto, nos da un resultado de 8.000 anual. Ahora vemos acá la tabla de depreciación, donde está expresado en 5 años de vida útil. Está el costo del activo, que nos dio un resultado de 40.000. Está la depreciación anual, que nos dio también un resultado de 8.000 por esos 5 años. Y está la depreciación acumulada, que en el año 1 sería de igual manera 8.000. En el año 2 deberíamos multiplicarlo por 2, nos daría 16.000 y así sucesivamente. Y por último está el valor en libros. También se le conoce como valor neto en libros. Según el tiempo que el activo se va utilizando, aumenta la depreciación acumulada por los años de uso o de servicio y disminuye el valor en libros. Tenemos aquí una fórmula de ese valor en libro para calcularlos, que sería el costo del activo menos la depreciación acumulada. Nos da unos resultados de los 5 años y tenemos como resultado final en el quinto año 1.000. Por lo tanto, se dice que la vida útil de este activo está totalmente depreciada. Tasa mínima aceptable de rendimiento. Para formar cualquier empresa debe realizar una inversión inicial, y el capital que forma esta inversión puede provenir de varias fuentes, como personas físicas, que son inversionistas, personas morales, otras empresas,
de inversionistas o instituciones de crédito. Cada una de ellas tendrá un costo asociado al capital que aporten y la nueva empresa así formada tendrá un costo de capital propio. Cuando se presentan mezclas de capitales como los mencionados, es necesario llevar a cabo un proyecto. Es el aportado totalmente por una persona física. Antes de invertir, la persona siempre busca conseguir que la tasa mínima de ganancia sea sobre la inversión propuesta. ¿En qué debe basarse un individuo para fijar su propia tasa mínima aceptable de rendimiento? Es una creencia común que la tasa mínima aceptable de rendimiento de referencia debe ser la tasa máxima que ofrecen los bancos por una inversión o plazo fijo. Al realizar un balance neto entre el rendimiento bancario y la inflación, siempre habrá una pérdida neta del poder adquisitivo o valor real de la moneda si se mantiene el dinero invertido en un banco. Por lo tanto, el banco no debe ser la referencia, ya que la tasa de rendimiento bancaria siempre es menor al índice inflacionario vigente, lo cual produce una pérdida del poder adquisitivo del dinero depositado en un banco. Por lo tanto, si se ganara un rendimiento igual al índice inflacionario, el capital invertido mantendría su poder adquisitivo. Entonces, la referencia debe ser el índice inflacionario. La referencia firme es el índice inflacionario. Cuando un inversionista arriesga su dinero, para él no es atractivo mantener el poder adquisitivo en su inversión, es decir, que su rendimiento haga crecer su dinero más allá de haber compensado los efectos de la inflación. Y así se define a la tasa mínima aceptable de rendimiento, igual al premio al riesgo, más la inflación. Esto significa que la tasa mínima aceptable de rendimiento a un inversionista le perdería a una inversión que debe calcular sumando los dos factores. El primero debe ser su ganancia que compense los efectos inflacionarios, y el segundo que debe ser un premio o sobretasa por arriesgar su dinero en determinada inversión. Seguidamente, ¿cuál debe ser el valor del premio al riesgo que deba ganarse? Se considera como la tasa del crecimiento real del dinero invertido, habiendo compensado los efectos inflacionarios entre el 10 y el 15%, aunque no es tan satisfactorio, ya que su valor debe depender del riesgo y que se incurra al hacer esa inversión. Existen diferentes tipos de riesgo en las inversiones, según el tipo de acción que se haya adquirido. Se realiza un análisis de actividades por tipo de acción. Por ejemplo, invertir en una empresa que elabore productos químicos terminados, donde su evaluación y el rendimiento por acción de esa actividad podría ser una referencia para fijar el premio al riesgo. Y estará sujeta a condiciones y rendimientos sobre inversión similares a lo de las industrias que desarrollan esa actividad. Otra buena referencia para tener la idea del riesgo es el propio estudio de mercado, donde es posible darse cuenta de las condiciones reales del mercado. Las tasas de ganancias recomendadas son bajo riesgo, del 1 al 10%, riesgo medio y de 11 al 20% son el riesgo alto. La tasa mínima aceptable de rendimiento mayor al 20% son límite superior.
Supongamos en el siguiente ejemplo la situación que podría darse. Para llevar a cabo un proyecto se requiere un capital de 200 millones de dólares. Los accionistas aportan el 50%. Aquí nos habla de que este ejemplo representa un global mixto de la tasa mínima aceptable de rendimiento del 24,21% de todo el capital que invirtió de 200 millones de dólares. Esto significa que es el rendimiento mínimo que se deberá ganar la empresa para pagar el 23,2% de interés sobre los 100 millones de dólares aportados por los inversionistas y el 25,44% de intereses sobre los 50 millones de dólares aportados en otras empresas y el 25% de intereses a las aportaciones bancarias del 50 millones de dólares. El financiamiento. Una empresa está financiada cuando hay pérdidas de capital en préstamo para cubrir cualquiera de sus necesidades económicas. Si la empresa consigue dinero barato en sus operaciones, le ayudará a elevar el rendimiento sobre su inversión. Debe entenderse por dinero barato los capitales pedidos en préstamos a tasas mucho más bajas que las vigentes en instituciones bancarias. Esto implica que cuando se pidan un préstamo hay que saber hacer el tratamiento fiscal adecuado a los intereses y pago principal, lo cual es un aspecto vital al momento de realizar evaluación económica. Existen 4 formas de pagar un préstamo. Aquí se presentará tanto para métodos de pago como también las fórmulas que se utilizan en el momento de calcular los intereses y el capital. El siguiente ejemplo que muestra que al iniciar sus operaciones, una empresa pide prestado 20 millones de dólares a una institución bancaria, una tasa de interés del 36,5% y tiene un plazo de 5 años para cubrir el endeudado. El interés que se paga se capitaliza anualmente sobre los saldos insolutos. Ahora sí se representan los 4 métodos o formar sobre cómo cubrir el endeudado. El primer pago de capital e intereses al final de los 5 años solo aparecerá al final de ese periodo. Pago a fin de año, que va a ser igual al pago del capital más los intereses. Aquí, como pueden observar en la fórmula, la F representa la suma futura por pagar, la P como la cantidad prestada y la I como interés pagado al préstamo y N como el número de periodos de años. Los pagos de intereses al final de cada año de intereses. El pago de cantidades. Los pagos de cantidad al final de cada año es necesario determinar el monto de la cantidad que se pagará en cada año. Se observa en la fórmula lo siguiente. Con este ejemplo se determina cómo se construye el pago de la deuda para determinar A, que representa la anualidad de los 9.252.530 dólares pagados en cada año. En la tabla 4.3, los intereses se obtienen al multiplicar por el 36,5%, que es la tasa del interés cobrado, al calcular la deuda después de
del pago del año anterior, es decir, por el saldo insoluto o la deuda no pagada. El pago principal se obtiene restando o cada anualidad de los $9.252.530 el pago de intereses de ese mismo año. Se observa que la suma del pago de cada año es de $20 millones, lo que significa que el resto de pagado todos los años es atribuible solo los intereses. Los pagos por intereses por una parte proporcional del capital del 20% de cada año al final de cada uno de los 5 años. En este caso, la columna del pago de hecho principal aparecerá a cada año de la cantidad de los 4 millones, que es el 20% de la deuda total. En el modelo o método de pago que elija una empresa dependerá de la tasa interna del rendimiento que se esté ganando. El balance general, el activo, significa cualquier aporte material o inmaterial. El pasivo significa cualquier tipo de obligación o deuda que se tenga con los terceros, instituciones bancarias o crédito. El capital significa los activos representados con dinero o en títulos, que son propiedades de accionistas o propiedades directas de las empresas. Para finalizar, para culminar nuestro tema del estudio económico, cuando se realiza el análisis económico de un proyecto, se debe presentar el balance general. Es recomendable presentar un balance a lo largo de cada año considerado en el estudio. Por otra parte, los balances también tienen como objetivo principal determinar anualmente cuál se considera que es el valor real de la empresa en ese momento. Los activos también poseen bienes de raíces como terrenos, edificios, ciertas marcas o patentes o créditos comerciales. Con respecto al pasivo, lo cierto es tener números de deudas a corto plazo, principalmente con los proveedores, a mediano y a largo plazo, sobre todo con instituciones de crédito. Muchas gracias.